En plena campaña de vacunación frente al COVID-19 ha surgido la polémica en torno a si las jeringuillas y agujas que se están utilizando son las más adecuadas para su administración. Las claves residen en inocular la dosis precisa, no desperdiciar el producto y preservar la seguridad de las enfermeras. Es muy importante decir que para administrar la dosis más exacta posible debemos utilizar el material adecuado. En el mercado hay diferentes tipos de jeringas. Tenemos algunas que tienen una calibración muy alta que no nos permite ser muy exactos a la hora de extraer los 0,3 centímetros cúbicos que necesitamos para administrar la vacuna. Tanto esta de 10 como esta de 5 no nos permiten esa exactitud. Por eso tenemos que acudir a otro tipo de jeringas, como por ejemplo esta de 3 mililitros, que ya sí tiene una calibración mucho más exacta y que podemos extraer la cantidad que necesitamos para administrar esta dosis, los 0,3. También hay que tener en cuenta el espacio muerto que hay en determinadas jeringas, como esta, aquí lo vemos muy bien, como hay un espacio donde el émbolo no es capaz de empujar toda la cantidad de líquido. Por eso es preferible, si además de buena calibración tienen un pequeño anexo dentro del émbolo para que empuje esa cierta cantidad, mucho mejor. Y como tercera característica, que sea de bioseguridad, que además tenga un dispositivo para que evitemos los pinchazos. Una vez que ya la hemos utilizado, la enfermera lo que hace es protegerla y así no hay ningún riesgo para que nos pinchemos. Es importante tener la buena calibración pequeña para que no tengamos que hacer a ojo lo que es la medición de los 0,3. En esta tendría que hacerlo a ojo, mientras que en una jeringa con una calibración mucho menor es mucho más exacto y ya no tengo que calcular a ojo dónde están los 0,3. La administración de estas vacunas requiere de una formación específica que desde el inicio de la campaña reciben ya las enfermeras responsables de llevarla a cabo. A pesar de esta formación, puede haber casos en los que haya que desechar una pequeña parte de producto. Evidentemente, si de un vial a la hora de manipularlo no somos capaces de extraer la cantidad conveniente y desaprovechamos mucha cantidad de líquido, pues el sobrante evidentemente hay que tirarlo, no se puede aprovechar para mezclarlo con otro lote o otro vial.